Estamos de regreso en Enfoque Matinal. Ya de inmediato damos paso a nuestra entrevista central. Está con nosotros ya Luis Abinader, aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, a quien le amanece hoy con unos números muy favorables en una encuesta publicada en la mañana de hoy del Centro Económico del Cibao. Buenos días, Luis, ¿cómo te va? Buenas, muchas gracias por su invitación y de nuevo aquí. Después de ese día de reflexión ayer frente a la Virgen de la Altagracia, hoy te recibe un liderazgo, por lo menos en esta encuesta, que te ubica en un cómodo sitial dentro de las aspiraciones en el PRM. ¿Cómo refleja esto lo que ha estado pasando en los últimos meses, en los que ha habido cierto debate entre las posiciones tuyas y del expresidente Hipólito Mejía? Mira, esa encuesta refleja también lo que ha pasado y lo que han señalado la mayoría de las encuestas que se han publicado por lo menos los últimos 3 meses. O sea que esa encuesta es consistente con otras también que se han publicado. En el caso de lo del PRM, con el caso del compañero Hipólito no había debate, sencillamente discusiones internas del PRM, porque creo que también subestimamos lo que era la formación de un nuevo partido con sus nuevos estatutos, con sus nuevas situaciones. Son situaciones complejas. Pensemos nosotros en la parte era más que una mudanza. Micro, mucho más. En la parte micro de una compañía, si tú tienes más de un socio, la discusión de los estatutos es especial. Y muchas veces no son ni siquiera discusiones de grupos, son discusiones sencillamente de lo que piensan que deben ser los estatutos, que va a ser la ley interna nuestra. Pero además nosotros hemos decidido anunciarlo todo junto. Ya podemos anunciar. No tienen tiempo, no hay mucho tiempo tampoco. Sí, exacto, pero queremos anunciar, lo que digo en este caso es anunciar la formación de del partido, las estructuras en todos los órdenes, los estatutos, la fecha de convención, la forma de la convención. O sea, eso así es que hemos diseñado presentarlo todo. Entonces, al presentarlo todo ya podemos decir los estatutos están aprobados, el 98% de la dirección partidaria está consensuado. Y nosotros además no se quiere hacer nada que no sea de consenso. ¿Podrías explicar los números bajos que se le atribuyen al PRM y la intención de voto todavía? Bueno, es que el PRM todavía, incluso hasta en conocimiento, todavía tiene que conocerse. Fíjate que tanto en el caso nuestro como en el caso de Hipólito Mejía, nuestros números son mucho mayores que los del PRM. Del partido como tal. Entonces es sencillamente un tema de conocimiento del PRM, que inmediatamente ya lo presentemos al país, pues eso va a empezar una tendencia al sí. Ya, Luis, viendo que definitivamente ya tú estabas anunciado hace tiempo como precandidato a la presidencia por el PRM, ahora vemos recientemente el lanzamiento de las aspiraciones también del expresidente de la República, el ingeniero Hipólito Mejía, también buscando la candidatura por el mismo partido. Ya eso empieza a tener una competencia que es algo normal dentro de cualquier partido. Ahora, lo que estoy viendo es prácticamente algo similar a lo que pasó en el PRD anteriormente para la elección de su candidato. Se fueron a un proceso de convención donde estamos claros que a nivel de aceptación, creo que en encuesta normal, tú tienes la delantera en la percepción de la gente, lo demuestra la encuesta en el día de hoy, pero hay un tema de estructura ahí, que el presidente Mejía tiene una estructura muy grande, viene de hacer un gobierno, independientemente que haya sido hace 8 o 10 años, fue presidente de la República, la estructura de gente que tiene también, y eso puede marcar una diferencia muy grande al momento de elegir un candidato si nos vamos a una mesa de votación. ¿Qué nos puede decir con este proceso? Mira, en las últimas semanas, lo que tú dices es correcto. Unas primarias se deciden, es una combinación de estructura política más popularidad. Esa es la decisión que pasa en cualquier primaria o convención, en ese sentido. Nosotros hemos presentado en las últimas semanas el 75% de la dirección partidaria, es decir, de los presidentes municipales, y una suma similar de los presidentes de los distritos municipales apoyando. O sea que en ese sentido, esa nueva estructura del PRM está mayoritariamente con nosotros. Ahora mira, independientemente, el presidente Hipólito Mejía es un gran líder, e independientemente del resultado de la convención que vamos a tener en los próximos meses, el presidente Mejía va a seguir siendo también un líder de primacía en el PRM. Aquí no se está discutiendo el tema del liderazgo ni el respeto que todos le tenemos a él. No, estamos discutiendo el candidato. Aquí se está discutiendo la candidatura. Exacto. Y quién en esta coyuntura puede hacer
un mejor papel. Eso es sencillamente lo que se está discutiendo. Pero en el tema, volviendo al caso tuyo de la estructura, nosotros tenemos una estructura y la vamos a mostrar el domingo, donde tenemos nuestro acto ya de lanzamiento formal y de mostrar nuestra estructura. Nosotros tenemos una verdadera maquinaria política que vamos a presentar este domingo. Se le había visto bastante tranquilo en el inicio de todo este proceso, muy seguro de que va a ser el candidato por el PRM, incluso haciendo alianzas con otros partidos políticos que lo habían declarado ya como su candidato hacia la presidencia. ¿Tenía pensado que el expresidente Mejía iba a entrar en este ruedo? ¿Había alguna suerte de acuerdo al formar aquella alianza para que surgiera el PRM de que iba a ser usted el candidato? No teníamos acuerdo para la formación del PRM que yo iba a ser el candidato. Esa era la realidad, eso nunca se habló, ni hicimos ese acuerdo. Yo sencillamente seguía trabajando porque en política, yo gano la convención hoy, mañana estaré continuando el trabajo hasta llegar a la presidencia de la República. Y nosotros seguimos esa misma confianza que tú mencionas, la tenemos ahora confirmada por el resultado de todas las encuestas y todos los sondeos. ¿A muchos les pareció que en esta relación que se venía cultivando entre Luis Abinader y Hipólito Mejía se iba a producir una especie de herencia desde un padre a un hijo, de alguna manera, ¿no? Político, y hubo cierta sorpresa cuando ya se presentan candidaturas separadas, y se tiene la sensación o el temor de que pueda en el PRM ocurrir algo similar a lo que acaba de pasar con el PRD, que se ha convertido en un partido minoritario. Es increíble ver en las encuestas que lo más alto que puede llegar el PRD es a un 8 o un 10%. Pero el candidato menor. Claro. O sea, esa es la posición del partido, de todavía mucha gente confundida, cuando en sus candidaturas es de menos. ¿Podría ocurrir una especie de quiebre como este en el PRM? Mira, la relación personal que tenemos el presidente Mejía y nosotros está inquebrantable. O sea, es la misma relación que hemos sostenido. Él decidió esa aspiración, él está en su derecho de aspirar, como lo está también Yanila Vázquez, como le está Mauri Justo Duarte, como le están otros candidatos que pueden salir. Él está en su derecho, nada se lo impide desde el punto de vista legal ni estatutario, y él decidió hacerlo. ¿Esperabas un endoso de Hipólito Mejía? No, yo estaba trabajando mira, en política prácticamente es difícil que nadie te haga el endoso. Pero aún si te hace el endoso, no estamos hablando de un ganado, de gente. Sí. Tú tienes que ganarte tu espacio político, que es lo que yo he hecho en estos años. Pero quiero decirte algo. En el PRD no nos fuimos porque había aspiraciones ni conflictos. En el PRD nos fuimos por lo contrario, porque no se podía competir. O sea, fue exactamente por lo contrario. En el PRD no era que habían conflictos ni nada. Conflicto hay en el PLD, en sus aspiraciones, donde Temito le dice que no puede volver Leonel, sí. Donde ahí hay conflictos entre esas aspiraciones. Ahora, ¿tú has escuchado algún irrespeto de parte mía a Hipólito o de Hipólito a nosotros? No, al contrario. Nosotros vamos a hacer una contienda ejemplo de lo que va a ser el PRM para la sociedad dominicana. Te escucho, Luis, hablando y se menciona el tema del PRD todavía y en la situación del conflicto. El licenciado Atoy de Camps... No, digo se menciona. Imposible no hablar de eso. Exacto, digo que se menciona. Y el licenciado Atoy de Camps sale con una propuesta de que él estaría buscando liderar y hacer un encuentro para unir a la oposición, porque definitivamente, y lo decía el mismo Peña Gómez, unido o como le quieran llamar, pero vamos a todo, al final el sentimiento es el mismo PRD. El PRD unido jamás será vencido, y están divididos, por más que tú digas la mayoría, estos están divididos, y una oposición que no se una, va a ser muy difícil lograr una victoria en el año 2016. ¿Qué opinas de esto? ¿Van a tener que unirse al final? ¿Van a tener que llegar a un acuerdo al final? Mira, Peña murió en el año 1998. Sí. Y ese era un momento en que el PRD era mayoría. Después el PRD ha acudido unido y no ha ganado las elecciones en su momento. O sea que esas son frases del momento histórico y de la coyuntura histórica. Ahora tenemos el PRM con muchísima gente que no era, incluso ahora va a salir el PRM con mucha gente que no era ni siquiera del PRD. También que se va a incorporar gente nueva de la sociedad civil, que se van a incorporar. Lo ideal es que esté unida la oposición.
Vamos a trabajar, yo le he mencionado muchas veces que yo voy a tratar de unir la oposición. Y con la ayuda de Atuey. Incluyendo al PRD. Y con la ayuda de Atuey, pues será mucho mejor. Pero esta unión incluyendo al PRD. Ojalá el PRD venga a la convergencia y pueda tener dentro de como lo han hecho otros partidos políticos. Y si lo hace así, nosotros, entonces, y cambia parte de su forma de actuar, pues nosotros estaríamos encantados de la vida. Ahora, yo lo que te aseguro es que con esa dirigencia del PRD que todavía queda en algunas provincias del país, con ellos vamos a hacer alianza, que no te quepa duda. Se habló de ese tema en el encuentro en el que se le vio con el señor Miguel Vargas Maldonado al presentar las nuevas direcciones del CONEP. Absolutamente no hablamos de nada de política. Fue sencillamente nos sentaron al lado y un saludo cordial, porque yo no tengo problemas personales con él. Y no hablamos prácticamente no pudimos conversar porque estábamos en un acto que no se puede conversar, y sencillamente un saludo cordial. Cuando hablas de que se van a hacer acuerdos con toda esa dirigencia de que queda del PRD a nivel del interior del país, es que definitivamente para el tema congresual municipal se irían en alianza y el presidencial dividido. No, yo digo que no descarto que se produzcan muchas de estas alianzas. Ahora, es bueno señalar algo. Nosotros lo que estamos es en fortalecer el PRM. Esa es nuestra función. Y el PRM se va a fortalecer. Ese 19, 18 que se ve actualmente, eso se va a ir. Yo le aseguro que en 3 meses eso tiene un 10% más. Y después a final del año vamos a estar en más de un 40%. Eso es natural porque tiene que irse conociendo. Hay mucha gente todavía que te habla de PRD. Hay otra gente que te dice el mayoritario, el moderno. Sí. Es natural que se vaya conociendo como una marca ya que poco a poco ha ido en el corazón de la gente. Falta poco. Este es un año decisorio y tenemos a un PLD muy ocupado en sus luchas internas, pero que tendrá que definir su situación en los próximos 2 meses. ¿Cómo se está preparando el PRM para hacer la oposición que tiene que hacer frente a un partido que se ve, independientemente de esos problemas internos, muy sólido en una ventaja? Mira, en la parte de la oposición, yo quiero decir que nos hemos comportado diferente desde que tenemos el PRM. Hay una comisión económica coordinada por Arturo Martínez Molle, con una serie de economistas muy prestigiosos que semanalmente están haciendo oposición, en una oposición constructiva, porque no solamente advierten los problemas del país, sino que también aportan soluciones. Nuestra bancada, donde está el vocero es Nelson Arroyo, ahí ha estado también una posición de no aprobar nuevos préstamos y de tener realmente ese balance democrático que es la oposición que se necesita en cualquier sociedad. Y eso lo hemos estado haciendo. Claro, todo este tema de la formalización, de la misma selección de candidaturas, pues en cierta forma distrae, pero estamos haciendo lo posible para esos problemas fundamentales del país, pues tratar de advertirlos y solucionar, y presentar propuestas de solución. Entrando entonces por ese punto, Luis, ¿cuál es la propuesta de Luis Abinader como precandidato a la presidencia de la República por el PRM? Y esa propuesta, la diferencia de Luis Abinader y Hipólito Mejía en cuanto a propuesta. ¿Qué está proponiendo Luis? ¿Qué diferencia Luis Abinader de Hipólito Mejía? Bueno, pero yo no tengo que hacer una diferencia de Hipólito. Yo creo que lo que tengo que hacer es, puedo coincidir él, como de hecho podemos coincidir en muchas cosas. Obviamente podemos también no coincidir en otras. Yo lo que creo es que hay que hacer una propuesta al país, a esa gente de ahí que quiere una propuesta diferente, a ese país que ve las estadísticas frías en su casa, viendo un crecimiento económico y cuando mira hacia abajo ve un plato vacío, porque ese crecimiento económico no se ha reflejado realmente en mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Y en ese sentido, nosotros en términos generales hemos propuesto y tenemos un gran grupo conjuntamente con el PRM, un grupo especializado de economistas, de especialistas en políticas públicas, planteando que el modelo económico y social de la República Dominicana tiene que variar, porque tenemos un modelo económico que apunta hacia un crecimiento, no como dice el Banco Central, pero sí un crecimiento económico. Sin embargo, eso no se ha reflejado en mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y a qué se debe eso, Hugo? A que crece la economía en gran parte por ese endeudamiento irresponsable, claro, que entra a la economía, que obviamente mueve más, pero
no te crea ni nuevos empleos, continúa el desempleo en esa misma forma, aún con los recursos que se han invertido en educación, no ha mejorado un solo de los índices de mejorar la calidad de la educación. Tenemos una salud que ha retrocedido en términos estadísticos, no hablar de la seguridad ciudadana, que continúa con un azote en todo el país, y con lo peor, de que me he dado cuenta de que mucha gente que es asaltada, que sufre robos, ni siquiera lo está denunciando. Y eso es lo que está apuntando una mejoría de las estadísticas, ni siquiera lo está anunciando. O sea que eso es algo sumamente peligroso de lo que está pasando, porque demuestra una falta de confianza. Entonces yo creo en un modelo diferente donde el crecimiento económico se refleje realmente en mejorar la calidad de vida de la gente. Yo estuve ahora, además de que fui a la Basílica en el día de ayer, pues me fui el martes a Higüey y sostuve muchas reuniones con sectores, y fui a una que es el segundo año de la Feria de la Yuca. Que ha sido creada por el Comité Civil para el Desarrollo de la Provincia de Altagracia, dirigido por el ingeniero Darío Yunes, una persona de mucha calidad humana. Y Darío informaba que Higüey, que era una provincia productora de yuca, apenas hoy el 12% de lo que se sembraba de yuca anteriormente es que se está sembrando ahora. Y yo me pregunto, señores, pero si entonces tenemos una mayor demanda solamente con los hoteles que están en la zona, ni hablar de la población del país también que ha aumentado. ¿Y cómo puede ser? Si tú tienes en esa zona un crecimiento constante del sector turístico, como se demuestra con las construcciones en la zona de Punta Cana, Bávaro, pero tú tienes también que financiar a los agricultores, que darle asistencia técnica también, para que entonces esos agricultores se puedan beneficiar de ese crecimiento económico. Tú tienes que establecer escuelas técnicas para que la mayoría de los empleados sean de la zona. Así que se organizan políticas públicas para mejorar la calidad de vida. No es dejárselo al mercado. Y yo soy economista, al mercado, a la mano del mercado. Eso no funciona así. Así se puede crear un crecimiento, pero realmente no se va a un verdadero desarrollo económico. Pero sobre todo, administrar el gobierno con eficiencia y con honestidad. Oye, con eficiencia y con honestidad. Pero no parece que el país está tan insatisfecho con la forma en que se está gobernando ahora. Uno ve las encuestas y parece que la gente está muy de acuerdo con las políticas establecidas. Bueno, ustedes mismos decían que la gente se está acostumbrando en la sección anterior a las situaciones ya negativas. O sea, uno de los problemas de los dominicanos es que hemos bajado nuestras expectativas. Marisabel, se han bajado las expectativas. Y tú sabes por qué es la popularidad especialmente no del gobierno, de Danilo. Presidente. Porque lo comparan con Leonel. Con la referencia última, los comparan con él y dicen, bueno, pero en relación con Leonel, este es mejor persona, yo lo veo una persona honesta, mientras que aquel no lo veo de esa manera, lo veo una persona con los pies en la tierra. Entonces, lo que están evaluando no es el gobierno, están evaluando la persona de Danilo. Pero en términos del gobierno, dígame un problema fundamental del país que se ha resuelto. Mencióname uno. No, pero no es que lo ha resuelto el PLD, que nunca se ha resuelto un problema. Está bien, pero hay problemas. Mira, en un momento se llegó a resolver el problema o a mejorar el problema institucional del país con el tema del Poder Judicial. En el año 1994, con la reforma constitucional, aquí mejoró el Poder Judicial, ¿o no mejoró? Pero después del 2010 ha habido un retroceso. Con la reforma constitucional y con las nuevas altas cortes, ha habido un retroceso institucional. O sea, en muchas áreas nosotros hemos retrocedido. Y ese es un área fundamental, no solamente para el desarrollo institucional, sino también para el desarrollo económico del país. Me gustaría saber su posición respecto al empleo, como empresario y como economista que es. Aquí se está dando toda una dinámica de revisión de la ley, del Código Laboral. Y en medio de ese proceso, a la par, se está hablando sobre la necesidad de incrementar el salario mínimo. Pero dentro de ese salario mínimo también se habla de la necesidad de que el salario mínimo no sea aumentado cada dos años. ¿Cuál es la visión de Luis Abinader respecto al empleo? Mira, vamos a ver dos cosas. Tú mencionaste el tema del Código Laboral y yo creo que es diferente el tema de la creación de empleo. Mi posición es que yo no creo que exactamente el Código Laboral es una restricción, es la principal restricción para la creación de empleos. Yo creo que aquí hay que hacer muchas políticas de incentivo, políticas económicas
para tú crear mucho más empleos de lo que está creando. Y eso es una función del gobierno como ente regulador, de disminuir muchísimas de las regulaciones que impiden la creación de nuevas empresas, conjuntamente con los incentivos que se le pueden crear al sector privado. Pero el tema de los incentivos ha sido toda una situación negativa para el sector gubernamental, sobre todo con el tema de los subsidios. Pero no, pues yo no, una cosa es subsidios, que no estoy de acuerdo. Eso es un tipo de incentivo. Bueno, pues sí, pero no estoy de acuerdo con subsidios para crear empleos. Yo estoy hablando de incentivos fiscales. Por ejemplo, yo estuve en la línea noroeste, yo estuve en Santiago Rodríguez y fui a varias empresas allá que se crearon con la ley 2801. Y es una ley que ha creado empleos. Y esas son parte de políticas públicas correctas. Y dice, bueno, pero es un sacrificio fiscal, sacrificio. Pero es que esas empresas no se crean si no hubieran existido esos incentivos fiscales. Entonces, ese sacrificio no existe. Entonces, te estoy hablando de políticas de ese tipo para tú crear también empleos, y más empleos en zonas aisladas, en zonas desprotegidas y con poco incentivo, si no es ese, de establecerse allá en la zona fronteriza. En el tema del Código Laboral, nosotros recibimos la visita del señor Rafael Blanco Canto, nuevo presidente del CONEP, y de Rafael Paz. Lo que ellos están hablando, y nosotros les exhortamos, y creo que se está haciendo así, que lo hagan de común acuerdo con el sector sindical también, es modificar el Código Laboral principalmente, porque no se debe de quitar ninguna de las conquistas que ha tenido el sector sindical y lo del sector obrero y el sector de empleados, sino que mejorar algunos aspectos en cuanto a los procesos de litigio que hay en el Código Laboral, que a decir de ellos y de muchas personas, esos procesos no ayudan a los trabajadores y le crean problemas a los empleadores, y básicamente en el medio se queda entre los abogados litigantes. Y yo creo que ahí punto es el único en el que va a haber consenso. Entonces ahí es lo que se apunta, pero sería un gran consenso, porque creo que es verdaderamente un problema esa situación. Luis, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que al regresar hablemos de un tema que es el que ha estado dominando la agenda nacional en los últimos meses, y es el tema dominico-haitiano, el tema de la frontera, de la migración. Tu visión sobre cómo manejar una situación que parece incontrolable. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Bueno, estamos de regreso con Luis Abinader. Dejamos una pregunta en el aire, Luis. En los últimos meses, yo diría que ya más de un año, ha estado dominando la agenda nacional el tema haitiano, el tema de la migración, de los descendientes de haitianos en nuestro país, y ahora, sobre todo en los últimos días, con el tema de la entrada masiva de inmigrantes. ¿Cuál es la visión de Luis Abinader, ya mirándose desde una posición presidencial? Mira, María Isabel, desde que comenzó este tema y con la famosa sentencia 168-13, yo creo que el gobierno ha manejado esto con mucha torpeza, porque en ese momento aquí no era un tema de inmigración que se estaba discutiendo, era un tema de derechos humanos. Pero entonces eso llamó la atención negativamente de toda la comunidad internacional. Mientras hemos llamado la atención de toda la comunidad internacional sobre ese tema, entonces hemos dejado la frontera prácticamente abierta y estamos llenos de inmigrantes ilegales en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional, aquí hay un pequeño Haití, señores, yo que estoy recorriendo el país, hay un pequeño Haití en todo el territorio nacional. ¿Lo ves como un fenómeno reciente, tan reciente como consecuencia de la sentencia? No, mira, desde el año 1986, porque aquí hay que estudiar el problema haitiano. El año 1986, con la salida de los Duvalier desde Haití, que manejaban el tema de los braceros haitianos como un negocio y cobraban por cada, que eso era un sistema casi semi-esclavista. Entonces, eso se descontroló. En coordinación con el gobierno dominicano. Por supuesto, y con muchos funcionarios aquí, hasta del tribunal, que ahora están en el Tribunal Constitucional. Pero ese es un sistema casi semi-esclavista. Entonces, eso, y tenía un control sobre los inmigrantes. Van tantos braceros, se devuelven tantos braceros. Y controlaban eso, no con ningún sentido, ni de sentido de migratorio, nada, sino por un sentido del punto de vista económico. Al venir a Haití prácticamente en una anarquía de gobierno que pasó desde el 86 hasta no muy reciente, y bueno, esa situación se descontroló el tema de la inmigración haitiana. Y nosotros estamos invirtiendo en la frontera en términos de seguridad y de control menos de lo que invertimos en la seguridad del metro de Santo Domingo, para poner una comparación. Entonces, ¿por qué yo he dicho con torpeza? Mientras actuamos
con un problema con los derechos humanos, como fue el caso de la sentencia que después se corrigió con la ley de naturalización. Sin embargo, no ejercemos nuestro derecho como nación independiente, como nadie nos puede a nosotros criticar, de evitar esa inmigración ilegal. Miren, yo recorriendo todo el país, cuando tú hablas con la gente, dentro de los principales 5 problemas del país, te mencionan ese, el de la inmigración ilegal. Pero aquí lo que hay que aplicar es la ley de migración. Pues el muro es la opción, el muro de Vincho, pero eso por es Dios, del Vinicito. no, pero por Dios, eso no tiene sentido, ese muro. Aquí lo que hay que establecer es un control como debe de hacerse. Pero no solamente un control en la frontera, ese es nuestro primer control. El otro control es que cualquier empleador, cualquier empresa que le dé empleo a un indocumentado, a un ilegal, quiero decir, sea haitiano, sea ruso, sea alemán, sea amarillo, sea chino, sea blanco, sea rubio, no puede ser. Y tiene que ser, la ley de inmigración ahí tiene sus penalidades en ese sentido, pero no se está aplicando. Ni se está haciendo, y aquí todos lo sabemos. ¿Cómo controlarlo si el propio empresariado aplicando la ley? La propia autoridad, bueno, pero es que a ninguna empresa, pero Marisa, es que a ninguna empresa ni a ningún empleador, ya sea de manera informal en la parte agropecuaria, como en la parte más formal en construcciones y pero en el empresas. gobierno usa mano de obra. Bueno, pero entonces que no hable y que los demás, el grupo nacionalista aquí, que hay muchos de ellos tal vez hasta con buenas intenciones, tienen que presionar. Es al gobierno. Es al gobierno que tiene que presionar. ¿Tú sabes cómo se soluciona? Aplicando la ley. Sencilla. ¿Y por qué tantos años no se puede aplicar la ley? No, en algunos momentos se ha aplicado la ley, pero de manera coyuntural. Aplicando la ley. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, Luis, te veo. Mira, en la línea noroeste que mencioné, que estuve este fin de semana, estuve en Mao, Santiago Rodríguez y Dajabón. La gente, ese era dice, pero nos están invadiendo los haitianos, tú sabes esa situación. Nos están invadiendo, pues eso estaban durmiendo, pero nosotros estamos hace rato viviendo juntos. Eso es una situación donde esa inmigración ilegal hay que detenerla. Que eso no le hace ni bien al inmigrante ilegal que viene, ni mucho menos al país. No, eso aparentemente no importa, perdón, en la República Dominicana, porque este es el único país del mundo que tiene una frontera técnicamente abierta que permite todo, y eso no hay economía de ningún país del mundo que lo aguante. Pero yo le voy a decir algo, a ustedes. Yo le voy a decir algo. ¿Ustedes creen que estos problemas, y miren el problema de la DICAN, ¿ustedes creen que esto se va a resolver con un policía ganando 7,000 pesos? Y con un guardia en la frontera ganando eso, quizá un poco más con un especialismo que le den. ¿Ustedes creen que eso se va a resolver aquí? Entonces, y cuando tú me preguntabas, Hugo, ¿qué es diferente? Yo he dicho que un policía y un miembro de la Fuerza Armada tiene que ganar por lo menos 23,000 pesos para exigirle. ¿Y a qué exigirle honestidad. ¿A qué le quitamos presupuesto para darle a eso? Pero hay muchísimas instituciones aquí que no hacen absolutamente nada para la calidad de vida de la gente. ¿Por qué nosotros salimos como el país de peor calidad del gasto público? Por una cantidad de instituciones que hay de toda índole. Señora, aquí hay una Comisión Nacional de Política Farmacéutica instalada y todo, que yo le he visto en el presupuesto. Pero así, por mencionarte una, esa me chocó, pero por mencionarte una. O sea que estás en contra de ese modelo clientelar que tiene que darle un empleo a todo el que trabajó por ti en campaña. Pero es que no es ni siquiera ese modelo clientelar, que por supuesto eso no lleva ni conlleva a nada. Eso es sencillamente una coyuntura. Pero es la fórmula que funciona aquí. Está bien, pero es una coyuntura y eso es lo que no solamente Danilo no lo ha modificado, sino que lo ha incrementado. Lo ha incrementado en esa parte. Aquí lo que funciona es asignar los recursos a las áreas fundamentales que espera la población de un gobierno. ¿Y qué son esas áreas fundamentales? Educación, bueno, ya se está aplicando el 4%, ahí lo que hay que mejorar la calidad de esa ejecución. Salud, seguridad ciudadana y las obras de infraestructura que necesita el país. Y después un gobierno regulador eficiente. En eso se resume un buen gobierno. Yo te estoy Pero desde escuchando. que nos vamos y nos vamos a ramas hacia allá, eso cuando se crean esas comisiones. Señora, aquí de la presidencia hay 8 comisiones para el desarrollo barrial con otro nombre. Sí.
¿Tú sabes qué es eso? Bueno, que aquí esté Elisa, que esté en una comisión, pero después llega el gobierno y está Hugo, no quito a Elisa, entonces pongo a Hugo, en vez de desarrollo barrial, dice de la prosperidad barrial. Pero después dejó a Hugo y viene Marisabel con el otro cargo y no le pongo ni desarrollo ni prosperidad, le digo de incentivo barrial. Y así se han creado comisiones y más comisiones. Y ese es dinero, como tú dices, que se va en los aspectos fundamentales que tiene que tener un gobierno para que tenga un resultado como el que esperamos. Luis, decía, yo recuerdo que cuando el señor Danilo Medina era candidato, le hicimos la misma pregunta que en cierta manera te está haciendo María Isabel a ti. ¿Qué hacer con esa gran cantidad de botellas que hay en el estado? Él decía, no se pueden sacar porque el sector privado no tiene la capacidad para absorber la gran cantidad de personas que está instalada en el sector gubernamental. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Qué podría ser un equilibrio? Mira, Elisa, vamos a ver esto con... Esa gente del PRM está esperando hace mucho su Pero puesto repente, vamos a ver esto. Indiscutiblemente que uno llega a un gobierno y hay una cantidad importante de dirigentes que lo acompañan. Ahora, lo que tú no puedes es crear nuevos empleos. Y fíjate en y yo te lo digo aquí con toda claridad. Fíjate este caso. Ustedes saben que el 75% de los nuevos empleos creados a partir del 2004 lo ha creado el gobierno. Sí. ¿Y qué modelo económico resiste eso? ¿Y tú sabes cómo lo ha creado el gobierno? Con el endeudamiento que ustedes están viendo todos los años. Que de 9.000 millones ahora tenemos una deuda de 35.000 millones. ¿Y eso hasta dónde es sostenible? Yo le pregunto hasta dónde es sostenible. Y Danilo, que es economista igual que yo que soy economista, él sabe que tú puedes crear incentivos, que puedes crear para que lo creen el sector privado. Y se pueden crear incentivos para que esos empleos lo cree el sector privado. Pero cuando tú también aumentas los impuestos, el sector privado se desincentiva en algunos sectores. Al desincentivarse, entonces es un círculo vicioso, porque entonces desincentiva el sector privado. Tienes esos recursos tú, lo creas tú, pero también tienes que seguir creando impuestos para mantener ese estado elefantista, anacrónico, con 5 instituciones que te hacen lo mismo. Entonces eso hay que modificarlo y nosotros estamos preparando en el 2012 y yo tengo ese plan para llevar, porque aquí se necesita todavía muchas personas en diferentes áreas. Aquí tenemos, profesores, se necesitan todavía miles de profesores. Entonces vamos a llevar parte de ese personal público a donde realmente le va a dar calidad al gasto público. ¿Cómo es posible que aquí en la República Dominicana también todavía tú necesitas personas para la seguridad ciudadana? Nuevos policías o aumentarle el sueldo a esos policías? Eso no va a afectar tampoco la demanda agregada, que quizás es lo que decía Danilo, que es la demanda general del país para que se mantenga el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si tú no le agregas calidad al gasto público, que es la clave, calidad, ¿qué quiere decir? Que el dinero que nosotros recibimos se vaya en salud, en educación, en seguridad ciudadana y en infraestructura, y una regulación que permita al sector privado crear empleos. Y se pueden crear... Sí, pero tenemos un sector privado rentista, poco creativo, holgazán y un poco avaro también, porque crear tan poco empleo, incluso en las peores de las circunstancias, plantear como mejora del ambiente laboral las reivindicaciones, uno no le puede dejar en manos de ese en el sector privado hay de todo. Ahora, yo te quiero decir algo. Ve a crear una empresa en este país. Es complicado. Búscate los permisos. A ver si no te duran 2 años y medio para buscar los permisos. Y luego prepárate para pagar un anticipo. Oye, 2 años y medio. Y el gobierno lo que te ve como un enemigo. Exacto. En vez de como un facilitador para crear empleos. Aquí las reformas fiscales se neutralizan con los incentivos que se le da a la empresa. Además, es que es un sistema totalmente ineficiente. Oye, los incentivos están en todas partes del mundo. En ese tema. Hay incentivos que quizás son injustos, pero hay otros incentivos, como yo decía, como el caso de la ley de desarrollo fronterizo, que no es un incentivo, es que si no le dan ese incentivo no se establecen, o sea, no es un sacrificio, porque es que si no le dan ese incentivo, no se iban a establecer de ninguna manera. Es un caso muy particular. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que crear? Aquí tenemos también un mercado pequeño. Tú no puedes decir, vamos a duplicar la producción de plátano, o tú la exportas para Haití o lo haces o la llevas para otros destinos de exportación, pero aquí hay un mercado limitado. Aquí tenemos que crear todo un financiamiento para los sectores exportadores también.
Aquí hay que tener una cultura exportadora, si no nosotros no vamos a sobrevivir y vamos a tener un desarrollo sostenible. Y eso tiene que incentivarlo el Estado. Y parecería que por ahí Oye, aquí le ponen trabas, señora, aquí le ponen económica. trabas hasta las exportaciones. Aquí le ponen trabas a las exportaciones. Aquí hay empresas que en esta administración de aduana han tenido que pagar penalidad que nunca ha visto por las exportaciones. Pero ¿y qué mentalidad es esta? O sea, es cierto que tú tienes, que hay empresarios de ese tipo, pero también tú tienes que incentivar y que el gobierno incentive y decirle, vamos a darle financiamiento con el famoso banco de exportaciones que no llegue a terminarse. No sé cuándo que lo van a hacer. Porque aquí creen también que las cosas tienen que construirse un gran edificio para hacer las cosas. El financiamiento de la exportación es una ventanilla que tiene que abrir del banco de reservas. Eso es todo. Aquí no hay que construir un edificio, aquí no hay que poner un gerente. Luis, es una ventanilla para la exportación del Banco de Reserva. Y eso se lo doy como recomendación al gobierno. Te escucho hablar, y Elisa citaba al presidente Medina, que hace 2 años y tanto que ya está en el gobierno, y escuchábamos muchas propuestas del presidente que es en la actualidad, o sea, el presidente de la República Dominicana, que propuso muchísimas cosas, el tema de los impuestos, el tema de que había que bajar los impuestos para hacer todo, y todo ha sido como al revés. O sea, muchas cosas que se propusieron, todo ha sido como al revés. Te escucho a ti hablar, mismo decía que estaba en la línea noroeste, yo te sigo en el Instagram, tú estás muy activo y te felicito en las redes sociales, te tira fotos en todos los lados, con todos los dirigentes, mucha gente joven que se está juramentando, está yendo a los encuentros contigo y te está escuchando, pero esa misma gente ha escuchado a otros candidatos y él mismo y lo mismo, y al final lo que te dicen esos candidatos cuando llegan a la presidencia, que no se puede, que la gente no sabe, que esto. ¿Qué garantía hay contigo de poder? Yo te voy a poner un ejemplo. Todos estos proyectos que tú hablas, todas estas ideas que tú planteas que se puedan llevar a cabo. Si yo no estuviera convencido de que en la presidencia de la República voy a hacer cambios para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas, yo no estuviera haciendo este sacrificio. Este sacrificio en todos los órdenes para mí. Y yo estoy convencido que puedo hacer un cambio. Con una varita mágica de solucionar problemas, no. Que él habla de eso es mentira. Ahora, yo le voy a poner este ejemplo. Tú tienes que conocer este país. Yo le puedo decir hoy que yo conozco este país palmo a palmo, que conozco cada región de la República Dominicana. Tú vas, por ejemplo, a Barahona y te dicen en Barahona que hay que desarrollar el turismo. Y yo le digo, pero aquí, oye, no le gustó al principio. Digo, aquí el turismo hotelero no se va a desarrollar. Pero que eso, entonces, eso es lo mismo que dicen, porque nada más la hacen para Punta Cana y para Puerto Plata. Yo, no, el turismo hotelero no se va a desarrollar, pero aquí se puede crear un turismo de crucero. En Barahona, que es precioso, que tiene una bahía preciosa, ese puerto hay que convertirlo en un puerto multimodal, porque por ahí se van algunas exportaciones también, pero tragarlo y hacer un puerto también de crucero. Tú puedes hacer un puerto de crucero ahí con 20 millones de dólares que puede hacer del sector público y del sector privado. Tú cambias todo Barahona. Incluso yo propongo que esa zona del puerto sea una zona libre como la zona de Colón de Panamá. Esas son las políticas regionales que hay que hacer para mejorar un país. Pero tú tienes que hablarle claro a la gente. Ahí se construyó un aeropuerto que no ha llegado un avión nunca. Por complacer a la gente. Puerto Rico duró 3 vuelos. Sí, óyeme, por complacer a un sector, pero no es complacerlo, es tú hacer realmente una planificación para que las cosas se den y las cosas se desarrollen. Uno hace un puerto ahí en Barahona y realmente eso cambia dramáticamente. Donde debió estar ese aeropuerto, ¿tú sabes dónde es? Debió ser en Pedernales, porque ahí sí, en la zona de Bahía de las Águilas, ahí sí se puede desarrollar una zona turística compitiendo con cualquier zona, no solamente del país, sino del área del Caribe, de México. Pero en esa zona también de Bahía de las Águilas, que yo recomendé, debemos hacer, porque aquí se han hecho cosas positivas, también el gobierno ha hecho. ¿Dónde nació el turismo? Aquí en Playa Dorada. En Playa Dorada nació el turismo. ¿Y cómo? Con la actuación primero del gobierno, que organizó, hizo las calles, creó el tema en Playa Dorada, y después tú traspasas eso al sector privado. Pero el gobierno abrió realmente el camino para que, sin gastar dinero, porque recuperó el dinero con el vendiendo los terrenos. Entonces esos son modelos que han sido exitosos, que podemos llevarlo también allá. Nosotros tenemos, por ejemplo, la producción de cacao. Aquí la producción de cacao que tiene ahora un buen precio, tú dupliques la producción de cacao y la compra el mercado internacional.
Sí. Entonces tenemos que las áreas competitivas, donde nosotros somos competitivos, tenemos que incentivarlas y tenemos que hacer también procesos de reforma donde no somos competitivos. Por ejemplo, aquí yo estoy muy preocupado con el futuro de la producción de arroz en la República Dominicana. Yo estoy muy preocupado. Y hay un proceso de reconversión, de conversión. ¿Lo hay? No lo hay. Luis, da tiempo en 4 años para cambiar no, pero sí el rumbo de este pero país. sí para empezar a hacer las cosas correctamente. Pero sí para empezar a hacer las cosas correctamente. ¿Estás de acuerdo con la reelección? No, nunca he estado de acuerdo con la reelección. Pero no es un concepto de reelección per se, es que en este país no estamos preparados institucionalmente para una reelección. ¿Hay que simplificar la estructura fiscal en la República Dominicana? Sí, hay que simplificarla. ¿Está de acuerdo con bajar impuestos? Yo creo que, oye, aquí se puede bajar en muchas áreas de impuestos y se va a aumentar los ingresos. Señores, recuérdense la reforma fiscal del 92. En la reforma fiscal del año 92 se bajaron los impuestos y se aumentaron los ingresos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es políticas sensatas. Aquí hay muchísimos de esos impuestos que se disminuyen y tú puedes estar seguro que se va a aumentar los ingresos. Seguro. Bueno, eso Luis, se ha propuesto en muchísimas ocasiones. Al final, los que llegan nunca lo hacen. Mira, yo le tengo respeto al presidente Danilo Medina. Y yo creo que él tiene buenas intenciones. Sin embargo, también creo que él es un presidente conservador. Conservador, no en términos ideológicos, sino en términos de su accionar. Y yo creo que aquí también, señores, tú tienes que no le tenga miedo a bajar 1% en su popularidad, porque esa popularidad después, cuando se contraste con la realidad, va a disminuir. Luis Abinader no es conservador. Pero absolutamente. Ni en lo ideológico ni en su comportamiento. No, yo no soy conservador. Y lo hemos visto en los temas sociales, como nosotros, nuestra propuesta en esos temas sociales. Pero además conservador en el hecho de hacer los cambios, de ir y decir, voy a hacer los cambios que necesita la República Dominicana. Claro, los cambios con consenso, los cambios con sensatez, no con unanimidad, porque la unanimidad no existe en ninguna actividad, pero sí con que la mayoría opine y escuchar a todos los sectores, pero hacer esos cambios. Luis, tenemos que ir terminando, pero antes de despedirte, ¿qué esperamos para el domingo entonces? El domingo un lanzamiento de todo nuestro equipo político, con toda la dirección, una tropa lista para actuar con decisión, con firmeza, pero sobre todo con prudencia, que es lo que demanda. Ahí va a estar el equipo nacional de campaña. Nacional, que cada provincia. Nosotros tenemos equipos, obviamente no solamente en la provincia, en todos los municipios, sino en todas las secciones, distritos y secciones. ¿Dónde va a ser? Están los equipos nuestros, en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Suerte. Sabemos Muchas que esta gracias. conversación tendrá que ser retomada más adelante, en la medida en que esos números seguirán cambiando. Eso Muchísimas no se gracias. detiene. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias.